De 10, bien. Entonces vamos a continuar con pulmón. Nos queda estar pulmón, pleura y diafragma, ¿sí? Bien, diafragma es importante porque no lo ven mucho, a veces lo veían, lo saltan, mejor dicho, así que bueno. Pulmones. Cuando hablamos de pulmón vamos a ver que son dos órganos esponjosos que en resumen miden de 25 de alto por 15 de ancho y son 25 de alto, 25 de alto, de profundidad 15 y de ancho, más o menos la base mide 10. Entonces 25, 15, 10, ¿sí? Son dos órganos esponjosos, sobre todo dentro de la cavidad torácica. Para su estudio tenemos una división, una cara externa y una cara interna, ¿sí? La cara interna es esta, que donde se encuentra alojado el corazón, la tráquea, el esófago seco, y la cara externa se relaciona con la cavidad costal, ¿sí? Con la caja torácica. Por un derecho vamos a ver que tiene dos cisuras, una cisura oblicua mayor, que es esta acá, y una cisura oblicua menor o transversa. Bien, estas dos fisuras se delimita el pulmón derecho entre lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo solamente tiene una sola cisura, que es la cisura oblicua mayor, ¿sí? Oblicua mayor. Se divide el pulmón en dos, en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿sí? No hay mucho que decir la cara externa, sino que eh, tiene la impronta de las costillas, bien, en la cara externa, y las cisuras, mayor y menor en el pulmón derecho y la mayor en el pulmón izquierdo. Bien, lo que es más interesante de hablar es en la cara interna, donde se puede ver el hilo pulmonar, de impronta de la estructura anatómica dentro de la caja torácica. Porque acuérdense que dentro de los pulmones, mejor dicho, que la cara interna de los pulmones delimita el mediastino. Y el mediastino tiene un montón de estructuras. Bien, entonces, al ser las paredes, obviamente, esta estructura deja improntas dentro de los pulmones, ¿sí? Del lado derecho, que es una cara más grande, encontramos una depresión cardíaca que es mucho más leve que el lado izquierdo. Ven que el lado izquierdo es como más, tiene más profundidad que el lado derecho. Detrás del ilio encontramos cómo hace el tallado, lo que es la vena ácido, ¿bien? Esta parte de la vena ácido, y hacia atrás continúa con el esófago. El esófago siempre viene posterior, ¿bien? Va de arriba hacia abajo, ¿bien? Esófago. Entonces, hacia atrás, hacia arriba del esófago, ahora tenemos lo que es parte de lo que es la vena ácido, ¿bien? Hágase lo que es parte de la arteria, de la vena brachiocefálica, el tronco brachiocefálico, porque acuérdense que acá formaría parte de la vena cava y ahí iría al corazón, ¿bien? El lado izquierdo, al saber que las estructuras cardíacas están más ligadas en el lado izquierdo, tanto el corazón como la aorta, deja improntas más prominentes, ¿sí? La actividad cardíaca o la presión cardíaca que es más prominente en el lado izquierdo, porque se puede ver bien el surco de la aorta, ¿bien? El surco de la aorta tallado y con la aorta descendente, ¿bien? A diferencia del lado izquierdo no se ve más que todo el surco esofágico. Entonces el lado derecho predomina lo que es el esófago, en cambio el lado izquierdo predomina lo que es la aorta, tanto el callado con su aorta ascendente, la aorta y su aorta descendente, ¿bien? Se ve también en el surco para la vena brachiocefálica izquierda, donde tenemos los surcos venosos, derecho e izquierdo, ¿bien? Que se une con el lado opuesto y forma la vena cava superior. Tenemos ahí el timo, bien, el timo, acá también el área del timo, que es un tejido linfoide que vemos de diferentes niños, que lo que hace es madurar los linfocitos T. Viene como una escuela que le enseñan a los linfocitos T qué estructuras tienen que atacar o no. Bien, en relación a eso, el linfocito T evita atacar nuestro tejido y ataca cuerpos extraños, ¿sí? El timo involuciona pasado la edad juvenil, en lo cual queda una pequeña estructura eh, no funcional en el adulto, ¿sí? Bien. Y no hay mucho más que decir, o sea, lo muy importante de la cara interna es la salida cardíaca, el esófago, el pedo de la aorta, el tronco cefálico y el timo. Hay otra estructura como son lo que es la parte de las funciones costillas, ¿bien? Acá se puede ver también una pequeña porción de la tráquea del esófago, pero no es tan prominente como el lado derecho, y la arteria subclavia, que mucho no lo preguntan. Pero sí o sí, corazón, esófago, que veo la aorta, timo y el tronco rectocefálico, ¿sí? Derecho e izquierdo. Eso sí tienen que saber dónde ubicarlo. Y
también del lado interno encontramos el hilio. El hilo pulmonar varía en relación de derecho e izquierdo. El lado izquierdo, como ven, tiene forma de chaqueta, ¿sí? Tiene una forma de una chaqueta, el lado izquierdo, ¿sí? Y tenemos que conocer cómo están ubicados o predispuestos las estructuras dentro de ese hilo, ¿sí? Tenemos, principalmente, comenzamos a ubicar la tráquea, o el bronquio, mejor dicho. Bien, comenzamos a ubicar el bronquio. Está acá, es el bronquio izquierdo. Por delante del bronquio izquierdo encontramos, ¿qué encontramos? Encontramos las venas pulmonares, anterior y posterior, ¿bien? O anterior e inferior, mejor dicho, ¿bien? Y por arriba la arteria pulmonar. Acá en azul es arteria. En cambio, en todas las demás partes del cuerpo, el azul es venoso, ¿sí? Solamente el color cambia en relación al tipo de sangre que llevamos. La sangre azul es más azul porque es más oscura, pero no es azul, sino que en anatomía se pone el color azul porque saben por es el carbono, ¿sí? O carbono oxigenada. En cambio, la sangre roja es oxigenada. Solamente que el tipo, arteria y vena, varía en relación a la histología. Las arterias no colapsan, entonces, si se ponen a morgue, cuando tocaban la aorta, la arteria femoral no colapsaba, pero, y si tocaban la arteria pulmonar tampoco colapsaba, ¿bien? Solamente que cambia el color en relación al tipo de sangre que lleva, ¿sí? Entonces las arterias no colapsan, las venas se colapsan. Entonces, el hilo pulmonar izquierdo tiene forma de chaqueta, encontramos la tráquea en su porción más posterior, porque es posterior, ¿bien? Por delante y por debajo las dos venas pulmonares, anterior e inferior, y por arriba la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, tráquea, venas pulmonares por delante y por debajo, y arriba la arteria pulmonar. En cambio, el lado derecho es un poco más compactada, es como que si yo agarro la tráquea y la subí, es como si agarrar el bronquio y lo subí, ¿bien? Y me queda un hilio en forma más rectangular, ¿sí? Una forma más cuadrada, una forma más prismática. El bronquio bien arriba y bien atrás, porque como que lo subí del lado izquierdo, la arteria pulmonar por delante, las venas pulmonares por delante y por debajo, ¿sí? Esa diferencia. El izquierdo en forma de raqueta, el bronquio izquierdo bien hacia atrás, arriba la arteria pulmonar y por delante y por debajo las venas. El lado derecho, el bronquio derecho bien atrás y arriba, la arteria pulmonar por delante, la vena también por delante, pero más por debajo y bien por debajo la otra vena pulmonar inferior. ¿Bien? Perfecto. Entonces, cara interna, conocer la impresión de los órganos y la disposición del hilio. El hilo izquierdo en forma de chaqueta, el hilo derecho en forma cuadrangular. ¿Bien? Perfecto. Y algo más que hay que saber del pulmón es la segmentación. ¿Sí? Si nosotros nos acordamos que el profe nos dio una linda clase de pulmón, sabemos que el pulmón derecho tiene 10 segmentaciones y el pulmón izquierdo tiene 8 segmentaciones. ¿Sí? El pulmón derecho se divide en tres lóbulos: superior, lóbulo medio, el lóbulo inferior, y el izquierdo, el lóbulo superior e inferior. ¿Sí? El lóbulo superior se divide en apical, posterior y anterior. Apical, posterior y anterior. El lóbulo medio en lateral, interno y externo. El lóbulo inferior en el segmento superior, medio basal o basal interno, mejor dicho, el 7 que es el basal interno, el 8 que es el basal anterior, el 9 que es el basal externo y el 10 que es el basal posterior. ¿Sí? Puede ser medio basal o basal interno, lateral basal o basal externo, o posterior basal o basal posterior. ¿Sí? Entonces, esto es memoria, ¿sí? Pero yo por lo menos no conozco la técnica como para decirles, pero esto es memoria. Lóbulo superior, apical, posterior, anterior. Lóbulo medio, lateral interno, lateral externo. Y lóbulo inferior, o sea, basal superior, basal interno, basal externo, basal anterior, basal posterior, ¿sí? No les van a pedir que sepan así dónde está ubicado, simplemente nombrarlo, ¿sí? Porque con que puedan nombrar la segmentación de los lóbulos es suficiente. El lóbulo izquierdo, el lóbulo superior se une con el medio, entonces tenemos el ápico posterior, que es un del apical con el posterior, un lóbulo anterior, un lóbulo lingular superior y lingular inferior. Bien, el lóbulo superior tiene 4 segmentaciones, a diferencia del lado derecho que tiene 3. Bien, el ápico posterior se une el apical con el posterior. Bien, el lóbulo anterior, lóbulo lingular superior y lingular inferior, porque tiene una lengua. Bien, y el lóbulo inferior se divide en superior,
basal anterointerno, bien, basal anteromedial o basal anterointerno, se une el basal anterior con el basal interno, son estos dos, bien, del lado derecho, nos forman el basal anterointerno, el basal externo y el basal posterior, ¿sí? Entonces, en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo se tienen dos segmentos, en el lóbulo superior, el posterior con el apical, el lóbulo inferior, el anterior con el interno, ¿sí? Por eso me dan 8, porque se unen dos, me forman 1. La diferencia del derecho que son 10. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, eso. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Bien. Sí, sí, Ya, sí. bien, diafragma. El diafragma es un músculo estriado, voluntario, y tiene una interesante inervación porque nosotros si queremos podemos contraer la voluntad, pero cuando cuando no tenemos conciencia del músculo se contrae solo, ¿sí? O sea, tiene una inervación involuntaria como es el corazón, pero a la vez voluntaria, que nosotros podemos contraer el diafragma a nuestra disposición. ¿Bien? Es un músculo bien plano, como una hoja, tiene inserciones tanto externales, costales y lumbares. ¿Bien? Si yo, a ver, una imagen, no. Si yo dibujo, a ver, espera, voy a mostrar bien. Perdón, a ver. Acá, si yo dibujo el diafragma de costado, vamos a ver que se inserta en la apéndice sifoide del esternón en la cartílago costales y tiene una forma de C, es como si hiciera así, ¿bien? Como una cúpula, como una capa, mejor dicho, que cae y se inserta en las vértebras lumbares, ¿bien? Es como que se inicia bien adelante hacia arriba y desciende en forma de capa hacia abajo, ¿bien? Como una forma de C abierta. Así se inserta el diafragma. La función del diafragma, además de la que permite la inspiración, se encarga del 75% de la respiración en la normal. Presenta orificios en los cuales pasan estructuras importantes, hay que conocerla, y a la vez me delimita lo que es el piso, el mediastino y el techo superior de la cavidad abdominal. Bien, me delimita lo que es el mediastino, la caja torácica hacia arriba y por debajo la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces es un músculo importante que me separa dos regiones importantes y además se carga la respiración. ¿Bien? Para el diafragma vamos a dividirlos en dos partes, lo que es el centro frénico y lo que es la porción muscular. ¿Sí? El centro frénico es esta parte, es la porción tendinosa del diafragma, ¿sí? La parte media. La porción muscular es la parte roja. ¿Sí? El centro frénico presenta tres orejuelas como si fuese un trébol, ¿bien? Una orejuela externa, una anterior, o sea, mejor dicho, una derecha, una anterior y una izquierda, tres orejuelas, en lo cual estas orejuelas se forman con fascículos, que ya lo vamos a ver adelante. Fascículo o sequía semicircular superior y semicircular inferior. Y a la vez tiene porciones musculares, que decía que saber sí o sí, que son porciones musculares externales, costales y lumbares. ¿Sí? Externales, costales y lumbares. Bien. Y orificios que se encuentran tanto en la porción tendinosa o centrofrénica como en la porción muscular, que esto tienen que saberlo de memoria, tienen que saber qué pasa con la estructura, no se pueden equivocar en esto. El orificio esofágico, el nombre lo dice, pasa el esófago con los dos nervios vagos, esófago más los nervios vagos. El orificio aórtico pasa la aorta, obviamente, la aorta torácica, y cuando pasa el orificio se llama aorta abdominal. El conducto torácico, que su conducto se llama linfa, y la vena hemiácido y la ácido, ¿sí? Entonces, aorta y conducto torácico. Lo más importante, aorta y conducto torácico. La vena cava inferior, que pasa la vena cava inferior, orificio para los nervios cránicos menor y mayor, y lato y láser, ¿bien? Que pasa el arteria mamaria interna. Entonces, nos vamos a un diafragma, es una cara inferior, como que lo veo de abajo, tiene un centro frénico con forma de ojal, un ojal anterior, uno derecho, uno posterior, bien, y presenta inserciones externales, que son esta acá, inserta en la apéndice sifoide del esternón, en su cara posterior, inserciones costales, que inserta en la cara externa de las últimas 6 costillas, ¿sí? Y obviamente también sus cartílagos costales, en la cara externa de sus 6 costillas, ¿bien? Y inserciones lumbares, que se dividen en pilares de primer orden,
de segundo orden y tercer orden, ¿sí? Ya vamos a ver bien adelante. Entonces tenemos secciones externales, costales y lumbares en la posición muscular, ¿sí? Las secciones externales, cuando se insertan en el esternón, me forman un hiato que se llama hiato de Lasker. Ese hiato es un pequeño orificio en el esternón donde va a pasar la vena mamaria interna y va a llegar parte del diafragma, ¿sí? Entonces, tenemos una visión del diafragma. Tenemos la porción tendinosa o centrofrénico y por fuera la porción muscular. Esta es la fascia costal, ¿sí? Este es el orificio de la vena cava superior, el orificio esofágico y el orificio órtico, ¿sí? Sí, me voy a decir acá, nombrarles los orificios. El de la vena cava superior es un orificio que se encuentra en el centro fénico y está más hacia la derecha, porque se acuerdan que la vena cava inferior va a la derecha, y la otra abdominal va a la izquierda, entonces va a la derecha. Por debajo del orificio de vena cava tenemos el orificio esofágico, que es más anterior, y más por debajo el orificio aórtico, ¿sí? A ver, el orificio aórtico, ¿sí? Por debajo, por así el esofágico, ¿sí? Entonces tenemos vena cava superior, esofágico y aórtico. El aórtico va pegado a la lumbar, para que se acuerden. El orificio aórtico va pegado a la vértebra lumbar. Bien, entonces tenemos este dibujo. Tenemos los tres ojales, anterior, izquierdo y derecho. Estamos hablando del centro frénico, ¿no? Estamos hablando de esto, del centro frénico, con sus tres ojuelos o ojales, anterior, derecho, izquierdo. Bien, anterior, derecho, izquierdo. Estos ojales están, si nos vamos de vuelta acá, están como delimitados o reforzados por dos cintillas, la cintilla oblicua superior y cintilla ciforme, bien, o semicircular superior y semicircular inferior, bien, en el centro frénico. Entonces tenemos la cintilla oblicua y la cintilla ciforme, que estas dos cintillas que hacen, me delimitan el orificio de la vena cava superior, ¿sí? En el centro frénico. Es como que si yo tengo esta imagen, tengo una cintilla que hace esto y otra cintilla que hace esto, ¿bien? Entonces esto me delimita el orificio de la vena cava superior, ¿sí? Fascículos externales que van desde el centro clínico hacia el esternón, la cava posterior pensifoide, donde forma un hiato, ese hiato del ácido, donde pasa la arteria mamaria interna. Fascículos costales, donde se encuentran acá externa de la última seis costillas, y por detrás, acá detrás, de la vértebra lumbar, que forman los fascículos lumbares. Bien, estos fascículos lumbares, los fascículos lumbares, vamos a hablar de fascículos lumbares, se dividen entre el primer orden, el segundo orden y el tercer orden, ¿sí? Fascículos lumbares, igual que los pilares del corazón, bueno, lo mismo. Tenemos, vamos a hablar fascículo del primer orden, ¿sí? Fascículo del primer orden. Van desde el centro frénico, el centro posterior, hasta el cuerpo de la vértebra lumbar, la segunda o tercera lumbar. Tengo un pilar derecho, de primer orden. Este es el primer orden, ¿sí? Pilar de primer orden, pilar derecho. El pilar izquierdo se va hasta el E2. Entonces podemos decir que el pilar derecho es más largo y el pilar izquierdo es más corto. Estamos hablando de pilares de primer orden. Bien, tenemos dos, derecho e izquierdo. Estos pilares se entrecruzan entre sí con fibras, ¿bien? Se entrecruzan entre sí con fibras y les forman dos orificios. Uno superior, que es el esofágico, y otro que es el aórtico. Bien, entonces, si nos vamos de vuelta a esta imagen, podemos ver el orificio con amarillo. El orificio esofágico por arriba, el aórtico por debajo. Entonces, ¿cómo y se puede ver acá cómo está entrecruzada las fibras musculares de ambos pilares. Entonces, podemos decir que los pilares de primer orden me delimitan en el diafragma el orificio esofágico y aórtico, ¿sí? Entonces, me pongo el rojo de vuelta. Entonces, acá. Entonces, el orificio esofágico y aórtico está formado por los pilares de primer orden del fascículo lumbar, ¿sí? Porque los fascículos lumbares se dividen en primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿sí? Entonces, el primer orden son los que se cruzan en forma de X, ¿bien? Y delimitan el orificio esofágico y la aórtica, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el primer orden, el derecho y el izquierdo del primer orden me delimitan el esofágico y el aórtico. Vamos a lo del segundo orden. Los pilares del segundo orden van desde la primera lumbar hasta la posición transversa del primer lumbar.
y me forma un arco llamado ligamento arcuato o de psoas, ¿sí? Y lo de tercer orden va de la posición transversal lumbar hacia la última costilla. Se forma el ligamento arcuato externo o cuerda lumbar, ¿sí? Recibe el nombre de psoas o cuerda lumbar porque por debajo de esto pasa el músculo psoas y por debajo de esto pasa el músculo cuerda lumbar, ¿sí? Solamente eso. Bien, si vemos esta imagen, que acá está todo literalmente, vamos a ver, el centro frénico con sus tres ojales, la vena cava superior con su sentida oblicua superior y oblicua o semicircular inferior, bien, los pilares lumbares que se cruzan entre sí, bien, en forma hacia arriba el hiato esofágico donde pasa el esófago con los dos nervios vagos, hacia abajo el hiato aórtico donde pasa la arteria aorta con el tronco torácico, con un torácico, y hacia los costados tenemos el pilar del segundo orden, ¿ven? Que está acá, el pilar del segundo orden que va del cuerpo de la lumbar hasta la posición transversa, donde pasa el músculo psoas, se llama pilar del segundo orden o psoas, y el tercer orden que va de la posición transversa hacia la costilla, ¿sí? Pilar del tercer orden por la lumbar, ¿sí? Porque pasa el músculo por la lumbar. Entonces, lo que vimos recién es esto. Sí, Eso yo lo tenía como ligamento arqueado medial y lateral, ¿es lo mismo? sí. Mira, por ejemplo, acá es el ligamento arcuato o arqueado interno, o medial o el psoas, lo mismo. O ligamento arqueado externo, o lateral, o del cuello lumbar, lo mismo. Solamente le puse músculo para que sea más fácil acordarse. Es más fácil acordarse del psoas que arqueado interno, ¿entendés? Por eso le puse esa forma. Pero con lo que le digas, es lo mismo, ¿sí? Ligamento arqueato interno, medial o psoas, ligamento arqueato externo, o de cuerda lumbar o lateral, o pilar tercero orden, es lo mismo, ¿sí? Acá a la derecha se puede ver cómo forma el local, ven para el psoas y acá para el cuerda lumbar. Bien, esto es simplemente explicaciones, cómo podemos ver cómo el esófago atraviesa el hiato esofágico y continúa con la porción del estómago, en cardias, bien. Acá podemos ver como la aorta es posterior y más inferior, o sea, el hiato esofágico es más inferior, ¿ven? Que el hiato aórtico. Acá podemos ver como el esófago, al ser más anterior, uno pasa primero, el hiato esofágico que es más superior, y la aorta, al ser más posterior, pasa por debajo, por eso el hiato aórtico es más inferior. Bien, esto que decía, esto es una cara posterior del esternón, hacia el esternón. Acá está la arteria mamaria interna, que nace de la subclavia. Esta desciende y pasa por el hiato del Ashray a nivel del fascículo external del diafragma y desciende y se anastomosa con la arteria epigástrica, que se llama la ilíaca externa, ¿bien? La arteria epigástrica, que se llama la ilíaca externa, también va por detrás del músculo recto anterior del abdomen y se anastomosa con la mamaria interna, ¿sí? Entonces, gracias a esta mamaria interna, tenemos la irrigación que está dada por la arteria del diafragma inferior que se llama la mamaria interna, ¿sí? Que pasa por el hiato del Ashray. Y la arteria diafragmática inferior se llama la aorta abdominal, ¿sí? Es una de las tantas, se llama la aorta abdominal. Entonces, la irrigación del diafragma está dada por arteria diafragmática inferior y diafragmática superior, ¿bien? Y la elevación del nervio frénico, importantísimo. Nervio frénico nace del plexo cervical, ¿sí? Nervio frénico nace del plexo de las ramas 3, la tercera, cuarta y quinta ramas cervicales del plexo cervical, ¿sí? Nervio frénico. Este nervio frénico pasa por el mediastino y por la caja torácica. Bien, nos queda la pleura, que es lo último que nos queda. ¿Sí? La pleura, como decíamos, son dos hojas cerosas. Tenemos tres cerosas en el cuerpo, la conjuntiva, el peritoneo, la pleura, me faltó el pericardio ceroso, me faltó el pericardio, me faltó el pericardio. Las pleuras lo que van a hacer es, van a cubrir tanto lo que es la caja torácica como los pulmones, porque tenemos dos tipos de pleura, una pleura visceral que cubre lo que son todos los pulmones, una pleura parietal que es fija, que es la que cubre la cara interna de las costillas. Entre ambas pleuras hay un espacio que es el espacio interpleural. Bien, el espacio interpleural, ese espacio contiene aire, o sea, está el vacío, mejor dicho, no contiene nada.
Lo que hace el diafragma para que podamos entender bien la respiración es una presión negativa. O sea, es como que yo intente inflar el globo con las manos. Yo me pongo pegamento en las manos, en ambos dedos, agarro un globo y expando las manos. ¿Qué va a hacer el globo? Va a chupar aire, ¿verdad? Es lo mismo que hace el diafragma. Mis manos son el diafragma, la pleura son el pegamento y el globo es el pulmón. Entonces, cuando yo extiendo las manos, eh, la pleura fija lo que es el pulmón, hace una presión negativa. Bien, esa presión negativa hace que entre aire al globo gracias que yo lo estoy extendiendo. Bien, entonces esto hace que el pulmón como que chupe aire, mejor dicho, de afuera hacia adentro, gracias a la contracción de la diafragma, gracias a las pleuras. Cuando entra aire dentro de esas pleuras se llama neumotórax, que hay aire dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de pleuras, una visceral y una parietal. Esta pleura, la visceral, cubre toda la cara externa del pulmón, llega hasta el mediastino, se dobla y vuelve y forma la pleura visceral. ¿Sí? De las pleuras, lo que tenemos que saber son varias cosas. Forman senos o cavidades, mejor dicho, que esos senos, tenemos varios que son espacios vacíos que salen, por ejemplo, se ven en nuestra radiografía. Uno de los más importantes es el seno postdiafragmático, que es un espacio declive que hay entre el pulmón y la porción más declive de la caja torácica. ¿Sí? Seno postdiafragmático. Hay otros senos que son el seno pericárdico mediastínico anterior, ¿ven? Que está hacia adelante entre el mediastino y la región pleural. En la región posterior se puede ver el seno postdiafragmático más inferior. Cuando tenemos derrame pleural, líquido en la pleura, ya sea una neumonía o una pérdida de cualquier líquido, se acumula por el tema de aquí la gravedad y se ve en la radiografía como estos senos están ocupados. Porque en una radiografía, que no tengo una imagen, estos senos se ven negros porque no hay nada, o sea, solamente hay aire, no existe ningún tipo de líquido, ni órgano, ni nada, ¿bien? O sea, esto está vacío, entonces se ve negro. Pero cuando hay líquido, ya sea un derrame pleural, un hemotórax, por ejemplo, si hay sangre, se va a ver blanco, ocupado. El hecho de que esté ocupado está mal, o sea, es una patología. ¿Bien? Entonces, es importante conocer que las pleuras forman senos, el seno postdiafragmático, ese es uno, el seno mediastínico anterior, mediastínico posterior, y no me acuerdo de otro más, y ya sí, después se lo voy a mostrar, no me acuerdo. Este es el costo miastínico posterior, bien, que forma entre el miastino y la cara posterior, la sección posterior. Acá sería el seno costo miastínico anterior, bien. Entonces el seno costo miastínico, ven que es un espacio que queda entre el pulmón y la caja torácica. El seno costo diafragmático, que es el que más se visualiza. Cuando tenemos la neumonía, y esa neumonía tiene un exudado, el exudado se tiene acumular acá, bien. El seno costo diafragmático, entonces esto hay que drenarlo, bien, hay que sacarlo. Bien, esto es la exposición entre el pulmón y las pleuras, como son los senos, costo diafragmático, costo diafragmático, costo miastínico. Bien, y algo más que hay que saber de la pleura es su medio de fijación. La pleura, además de la fijación que tiene con los demás órganos, tiene una fijación en su cúpula, porque la pleura tiene forma de cúpula, en su cúpula, acá arriba, que son el ligamento suspensor de la pleura. ¿Sí? La pleura, si yo, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Si yo agarro esta imagen y la agrando, vamos a ver que por acá pasa la clavícula y por acá pasa la primera costilla, ¿sí? La primera costilla, en forma de C. Entonces, si yo agrando esa imagen, yo tengo esto de acá, ¿sí? Acá está la primera costilla, ¿bien? Acá está D1 y C7, ¿bien? Y por acá arriba, por acá está pasando la clavícula. Entonces, el aparato suspensor de la pleura está dado por tres ligamentos. Es como que si yo agarraba una bolsa de súper, la agarrara de la punta y la tengo colgando con mis dedos, ¿sí? Entonces, mis tres dedos, o mis dos dedos, lo que sea, es mi aparato suspensor, ¿bien? Y mantienen la pleura firme de arriba para que esta se mantenga abajo con los demás órganos, ¿sí? Entonces, este aparato suspensor de la pleura está dado por tres ligamentos. Ligamento vértebro-pleural, costo-pleural y transverso-pleural. Parece complicado, pero es fácil. Vértebro pleural va de la vértebra a la pleura. Vértebro pleural. Vértebro pleural. Costo pleural va de la costilla a la pleura. Costo pleural. Costo pleural.
Y transverso pleural va de la apófisis transversa a la pleura. Transverso pleural. No importa de qué vértebra, pero importante que sepan que hay uno que va de la apófisis transversa a la pleura, vértebra pleural, transverso pleural, disculpen, vértebra pleural y costo pleural. Bien, costo pleural. ¿Y qué cosa más importante hay? O sea, ¿qué otra cosa más? Es que por detrás de la fase suspensora de la pleura tenemos el, la, no me acuerdo el nombre, se fue el nombre, de la fosita retropleural del Sibiliau, fosita retropleural del Sibiliau, y ahí se encuentra el ganglio de Neubauer, ¿sí? Este es el amarillo, es el ganglio de Neubauer, ganglio de Neubauer, ¿bien? El ganglio de Neubauer es un ganglio simpático, de la cadena simpática, se llama cadena simpática, que está dado por la anastomosis del tercer ganglio cervical más el primer ganglio torácico, ¿sí? Bien, entonces el ganglio Neubauer, que se encuentra justo por detrás del domo de la pleura, del aparato suspensor, se llama hoja retropleural, fosita retropleural de Sibelius, contemos ganglio Neubauer, ¿bien? Que está formado, este ganglio está formado por la anastomosis del tercer ganglio cervical más el primer ganglio torácico, ¿sí? Eso como dato importante. Bien. Y la circulación menor del corazón, ya vimos que está formado por la arteria pulmonar y las venas pulmonares, porque todo es pulmón. Y la circulación mayor que la vamos a ver en el circulatorio, que es las venas cavas y la aorta. ¿Sí? Así que bueno, eso fue todo. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que repasemos? Por mí está bien. Sí, yo estoy bien también. Bien, perfecto. Entonces. Ese último ganglio que dijiste, Sí. ¿se lo puede decir estrellado? ¿Está bien? Ajá, sí, ganglio estrellado de Neubauer o ganglio. Tiene otro ganglio. El estrellado de Neubauer o el, bueno, puede ser el último ganglio torácico por el primer cervical. El último cervical por el primer Cérvico torácico. torácico, ¿no? Ajá, sí, también cervico torácico, estrellado de Neubauer, tiene un montón de nombres. Pero lo importante es, vaya los nombres, se los ubica a nivel del tomo de la pleura, justo por detrás del aparato suspensorio de la pleura. Bien, para esto.